Asociación Camino Anima Mundi presenta. Bueno, imaginemos por un momento intentar arreglar el motor roto de un coche usando, no sé, un libro de poesía romántica. Sería cuanto menos frustrante y desde luego bastante absurdo. Claro, es que no tiene sentido. Pues hoy vamos a explorar cómo el ser humano contemporáneo lleva décadas haciendo exactamente lo contrario. O sea, intentar comprender el dolor, el amor, la vocación de su vida, utilizando únicamente la lógica de una hoja de cálculo. O el manual de un electrodoméstico, tal cual. Exacto. Y claro, el resultado es evidente. Hay una sensación hoy en día, un sentimiento de ahogo constante que parece, digamos que flota en el aire de nuestra época. Y, ojo, que no me refiero al estrés del trabajo, sino a algo mucho más profundo. Sí, a un vacío existencial. Eso es. Vivimos atrapados en una lectura completamente plana, superutilitaria y técnica de nuestra existencia. Si no se puede medir o si no produce un beneficio inmediato, parece que, bueno, que no existe. Y es un diagnóstico muy preciso de nuestra era. Y precisamente por ese ahogo que comentas, la misión de esta inmersión profunda que comenzamos hoy no es proponer una huida. Que mucha gente podría pensarlo, ¿eh? Claro, pero no. No buscamos una evasión mística ni un refugio en la fantasía. Al contrario. El objetivo es descubrir lo que el investigador Sebastián Porrigini llama la arquitectura invisible que sostiene el mundo. Ajá. Y apoyándonos en sus textos sobre la mitología y, por supuesto, en la visión de la asociación Camino Anima Mundi, la idea es explorar cómo recuperar una existencia simbólica, una existencia narrativa y plenamente encarnada. Porque la realidad tiene un espesor, ¿verdad? Totalmente. Una profundidad asombrosa que sencillamente hemos olvidado cómo leer. Vale, pues a ver, vamos a desgranar esto desde el principio. Porque el gancho de los textos que manejamos hoy es verdaderamente rompedor. Nos plantean que el mito, o sea, no es un cuento infantil para explicar por qué llueve o por qué sale el sol. Para nada. No es un residuo primitivo. El mito es literalmente el ADN del ser humano. Es la gramática del sentido. Y para entender la magnitud de esta afirmación y cómo hemos llegado a este punto de asfixia que decías, tenemos que observar el impacto de la modernidad. O sea, el historiador Johann Huizinga, en su estudio sobre el otoño de la Edad Media, acuñó un concepto que es fascinante. A ver. Lo llamó el ocaso del simbolismo. Ocaso del simbolismo. Qué potente. Es que la modernidad, en su obsesión feroz por lo tangible, impuso un sistema donde la trascendencia se anula sistemáticamente. Se la descarta básicamente porque se la considera, no productiva. Claro, en términos económicos no rinde. Exacto. Y entonces la razón humana se ha clausurado, se ha encerrado bajo llave exclusivamente en los dominios de la ciencia y la técnica. Ya, pero entiendo la crítica a la frialdad moderna, pero aquí alguien podría ser legítimamente escéptico y, no sé, levantar la mano y decir, oiga, que la ciencia nos ha dado la medicina moderna, Internet, una esperanza de vida brutal. ¿Y tendría toda la razón? Claro, entonces, ¿no es un paso adelante haber dejado atrás el pensamiento mágico? O sea, ¿cómo argumenta Porrini que necesitamos volver al mito sin rechazar todo este progreso? Pues es que esa es una objeción fundamental. A ver, el problema no es la ciencia ni la técnica en sí mismas. El problema es el monopolio de la mirada. El monopolio de la mirada. Explícame eso. Pues que cuando la razón instrumental se convierte en la única herramienta para descifrar la vida entera, se produce una mutilación. O sea, la ciencia nos explica admirablemente cómo funcionan las células de un cuerpo, pero es incapaz de explicarnos por qué vale la pena vivir esa vida. Claro, el sentido. Eso es. Y Porrini lanza una crítica muy incisiva a cómo este monopolio ha infectado, por ejemplo, la educación moderna, las escuelas. La escolaridad obligatoria. Tela con eso. Totalmente. Las describe como una maquinaria que, bajo la excusa de la eficiencia, aplasta el talento individual. Es que se trata a las mentes como si fueran, digamos, discos duros que hay que llenar de datos útiles para el mercado laboral, ¿no? Exactamente. El gran error de nuestro tiempo ha sido confundir la igualdad de oportunidades con la homogeneización absoluta. Se obliga a individuos que son únicos a encajar en moldes idénticos. Y eso, claro, ahoga a la intuición. Ahoga la intuición simbólica y oscurece lo que podríamos llamar el don personal. Y el resultado de toda esta cadena de montaje educativa es una crisis de identidad masiva.
La gente llega a la edad adulta vaciada de referentes. Sin saber quiénes son detrás de su puesto de trabajo. Efectivamente. Hay una analogía de Porrini que ilustra esto de una forma que me parece brillante. Él dice que no somos seres hidropónicos. ¡Qué buena imagen! Es buenísima. O sea, no somos como esas plantas de laboratorio que crecen flotando en el aire, alimentadas por tubos con químicos y agua. Somos seres históricos. Necesitamos tierra. Y raíces. Exacto. Raíces míticas profundas para poder prosperar. Si cortas esa raíz, el individuo se marchita por dentro, por mucho éxito técnico o dinero que acumule. Y esa imagen de la raíz nos lleva al siguiente paso. Si no somos plantas de laboratorio y necesitamos la tierra, ¿cuál es el idioma que se habla en esas profundidades? El lenguaje del alma, entiendo. Eso es. Entramos en el territorio del lenguaje del alma. Y aquí es vital hacer una distinción en cómo funciona nuestra mente. Hay que separar lo infrarracional de lo suprarracional. Vale, esa frontera es crucial, pero a ver cómo la aterrizamos. Porque, a primera vista, infrarracional y suprarracional suena a jerga muy abstracta, ¿sabes? Sí, puede sonar denso. Pero fijémonos en un ejemplo cotidiano. Pensemos en la experiencia de escuchar una obra maestra. No sé, el Requiem de Mozart. Vale, pelotas de punta ya solo de pensarlo. Claro. Pues la mente puramente racional, o la infrarracional, procesa esa música como, bueno, una serie de ondas sonoras, frecuencias, matemáticas, impulsos auditivos. Mide los decibelios y ya está. Exacto. Pero la mente suprarracional es esa que, al escuchar esos mismos acordes, se conmueve hasta las lágrimas. Siente un asombro reverencial y percibe un orden superior. Como si te conectara con algo más grande. Eso es, lo suprarracional, la capacidad del espíritu para acceder a la trascendencia. Y el gran peligro moderno es lo que llamamos la literalización del símbolo. O sea, intentar explicar la lágrima con la fórmula química del agua y la sal. Precisamente, si alguien toma una imagen arquetípica o un relato profundo y trata de reducirlo a una explicación lógica, mata el símbolo. Lo diseca en una mesa de operaciones, por así decirlo. Y un símbolo disecado ya no te transforma. Es un cadáver. Exacto. Las grandes historias no son datos para archivar en una enciclopedia, son espacios habitables. El ser humano necesita historias para poder habitarse a sí mismo y procesar su realidad. Es que sin ese mapa narrativo, perdemos la capacidad de atravesar el sufrimiento, ¿no? O de entender la esperanza, o afrontar lo que los místicos llaman la noche oscura del alma. Totalmente. Y esto, a ver, se ve clarísimo en el arquetipo del héroe. Pero ojo, que los textos son súper tajantes aquí. No hablamos del héroe de Marvel, ¿vale? Del que sale ileso de las explosiones y se lleva a la chica y los aplausos. No, para nada. Hablamos del héroe clásico. Aquiles, Edipo. Antígona. Lo fascinante y, la verdad, lo contraintuitivo del verdadero héroe es que su marca distintiva no es el éxito deslumbrante, es la incomprensión de los suyos. El que lo tachen de loco. Antígona, por ejemplo, ella asume la condena a muerte desde el minuto 1. Por fidelidad a una ley sagrada. Exacto. Una ley que está por encima de los edictos de la ciudad. Ella no busca ganar las elecciones, busca la coherencia de su propia alma. Uf, es que aquí es donde todo este aparataje intelectual de repente toca hueso, porque me lleva a plantear una pregunta que resuena muchísimo hoy. A ver, ¿es posible que la inmensa ola de depresión, de ansiedad, de falta de sentido que vemos no sea solo un problema clínico? Qué gran pregunta. O un fallo de la química del cerebro, que también, pero ¿y si es, en gran medida, el resultado de haber perdido estas historias? Al no saber cómo enmarcar un fracaso o un duelo dentro de tu propio viaje del héroe, ¿el sufrimiento se vuelve insoportable? Se vuelve insoportable porque se vuelve absurdo. Exactamente. No tiene sentido. Es una reflexión vertebradora. Cuando el dolor no tiene un marco narrativo, te aplasta sin más. Pero cuando lo tiene, te purifica, te transforma. Y si establecemos que las historias son esenciales para la supervivencia del alma, inevitablemente tenemos que mirar al texto fundacional de nuestra cultura. Al gran relato interpretativo. La escritura, la Biblia. Y aquí un momento porque sé que más de uno va a arquear una ceja ahora mismo. Porque durante siglos, la Biblia se ha utilizado muchas veces como un manual dogmático rígido, como un código penal para castigar, o peor, como un libro de geografía literal. Sí, es una lectura muy plana.
Claro. Entonces, ¿cómo propone la Asociación Camino Anima Mundi leer este texto para que sea una herramienta de liberación y no de asfixia? Pues lo propone cambiando radicalmente la óptica, o sea, pasando del literalismo plano a la profundidad simbólica. La escritura no está ahí para que comprobemos si un mar físico se abrió en unas coordenadas exactas. Que esa sería la lectura técnica que nos ahoga. Eso es, al contrario, la Biblia hay que acogerla como un ecosistema inmenso de relatos vivos. Son mapas del mundo interior. Es el gran espejo de la psique humana. Ajá. Y leída así, se revela como una fuente inagotable para interpretar pues, nuestros propios procesos de maduración, esas llamadas existenciales que nos vibran hoy por dentro. Y de repente personajes como Abraham, Jacob, Moisés, David, María, dejan de ser figuras atrapadas en el mármol del pasado, se convierten en descripciones precisas de lo que nos pasa por dentro. Son verdaderos dramas espirituales. Tomemos, por ejemplo, el relato de Jacob luchando con el ángel en la oscuridad. Buah, esa historia es brutal. Si la lees literalmente, es rarísima. Un señor peleando a puñetazos con un ser alado toda la noche. Claro, no hay por dónde cogerla. Pero si la lees simbólicamente, entiendes el engranaje. Esa historia nos habla de cómo cualquier persona, en mitad de una crisis vital, se ve obligada a luchar agónicamente en la oscuridad con su propio destino, con lo divino. Ya. Jacob sale de esa lucha con una bendición, sí, pero también sale cojeando, sale herido. Nos enseña que las transformaciones reales siempre te dejan una marca. Qué bonito. O el desierto de Moisés, que cuánta gente atraviesa años de pura aridez profesional o emocional, donde sienten que caminan en círculos y que la tierra prometida es un engaño. Muchísima gente. Y ver a estos personajes bíblicos con todas sus fracturas, siendo cobardes a veces, dudando, eso nos permite reconciliarnos con nuestras propias contradicciones. Ya no los miramos desde abajo hacia un pedestal, sino que nos miramos en ellos para entender, bueno, ¿qué demonios nos está pasando? Esa es la magia del mito. Nos devuelve al presente absoluto, porque estas historias no pasan en un mundo de túnicas y sandalias hace milenios. Ocurren continuamente, ocurren hoy. Pasan esta misma semana. Exacto. Y la gran aportación de Camino Anima Mundi es la traducción práctica. O sea, cómo se traduce todo este universo majestuoso a la experiencia de, digamos, un martes por la mañana en el metro yendo a la oficina. Ay, exacto. ¿Cómo aterriza esto en el asfalto? Porque es muy fácil ser místico meditando en la cima de una montaña, pero el reto de verdad es no perder el alma frente a la hoja de Excel. Aterriza comprendiendo algo fundamental. Vivir míticamente no es negar la realidad ordinaria. No es evadirse de los problemas para pagar el alquiler. Es justo lo contrario. ¿En qué sentido? En que significa descubrir el espesor brutal que tiene ese día a día. Significa que la rutina entera puede y debe leerse a través de procesos simbólicos. A ver, dame ejemplos de esto, porque es clave. Pensemos en alguien que sufre, no sé, un despido repentino a los 50 años. Vale. La lectura plana te dirá que es, bueno, un reajuste de plantilla, una reestructuración económica y ya. Y te quedas hecho polvo. Pero desde esta mirada profunda, esa persona, en realidad, está entrando en un desierto de purificación. Exactamente. O pensemos en las pérdidas dolorosas, en las depresiones fuertes. No son simples fallos de la máquina biológica que se arreglan solo con pastillas. Son descensos a la propia sombra. Son viajes al inframundo que todo héroe tiene que hacer para conocerse. Y siguiendo esa misma línea, cuando alguien perdona de verdad, cuando decides no devolver la bofetada que te han dado, esos son verdaderas resurrecciones en miniatura, ¿no? Sí, sí. O cuando un chaval, contra todo pronóstico, descubre un talento que el colegio casi le apaga y siente esa vocación por un oficio artesano. Eso no es suerte. Estamos asistiendo a una auténtica anunciación. Uf, qué pasada. Y fíjate en algo tan de nuestro día a día como sentarse a comer. Si un grupo de amigos queda para cenar y aplicas la mirada técnica, pues ahí solo hay una ingesta de calorías para que el cuerpo siga funcionando. Carbohidratos y proteínas. Eso es. Pero si aplicas la mirada mítica, esa misma mesa compartida se convierte en un rito de comunión. Y te cambia absolutamente la textura de la vida. Hasta las heridas, los traumas que llevamos a cuestas, dejan de ser algo vergonzoso que hay que tapar rápido. Se revelan como los lugares exactos por donde va a entrar la luz. Son puntos de transformación. Es que lo cambia todo. Por eso
esto no es un debate académico de salón. Es sumamente práctico. Es, de hecho, la única forma de habitar el mundo sin volverte loco o sin volverte un cínico. Totalmente. Pero claro, ante la urgencia de recuperar todo esto, hace falta una brújula. Porque nadie se levanta un miércoles y, empieza a ver resurrecciones en la oficina. Hace falta comunidad, hace falta un método, una práctica. Y aquí es donde las ideas de Porrini se dan la mano con lo que hace la asociación Camino Anima Mundi, ¿verdad? Exactamente. Ahí convergen de manera súper orgánica. ¿Y cómo estructuran ellos esto? Porque en un mundo que hace tantísimo ruido, recuperar este sentido no debe ser fácil. Para entender su núcleo espiritual, viene muy bien una distinción que hace Porrini entre lo sagrado y la religión. Él usa una metáfora visual buenísima. Cuéntame. Imagina lo sagrado como un inmenso río, inabarcable, indomable. Y la religión sería el vaso de agua con el que el ser humano intenta, administrar, contener y beber de ese río. Ya veo por dónde vas. El problema de nuestra época es confundir el vaso con el río entero. Esa es la tragedia. Claro, es que esa diferencia lo cambia todo. Porque si tú confundes el cristal con el agua y de repente el vaso se agrieta, o sea, si una institución humana te decepciona, o un líder falla, o los dogmas se te quedan cortos, la persona concluye que el río entero se ha secado. Y pierden la fe en lo sagrado. Pero porque estaban mirando el cristal, no al agua vital que llevaba dentro. ¡Qué claridad! El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Y ese espíritu, ese soplo interno, tiene sed del río completo. Así es. Y ante este panorama, Camino Anima Mundi se presenta como una escuela de la mirada. Nos enseñan a leer el alma, a leer la escritura, la cultura contemporánea. Y ojo, no para salir corriendo del mundo moderno y condenarlo. Que eso sería caer en el puritanismo. Exacto. Sino para encontrar lo sagrado que late escondido en sus grietas. No te proponen un club de retiro elitista, proponen un cristianismo vivo, encarnado, súper simbólico y transformador. Es que es una espiritualidad con los pies en el barro, porque entienden que la relación con Dios no pasa por aislarse en una burbuja de pureza, sino por aprender a leer este mundo tan complejo, amarlo, atravesar sus sombras y ofrecerlo. Y para eso se necesita una práctica integral. Ellos entrelazan cosas que a veces la gente separa: la oración silenciosa y el canto vibrante, la comunidad y el servicio activo, el estudio y el discernimiento constante. Se trata, en el fondo, de devolverle el corazón a las cosas, ¿no? Eso es lo que en la sabiduría oriental llaman el kokoro, poner el corazón entero en la obra de tu propia vida. Es decir, dejar de funcionar en piloto automático persiguiendo métricas de éxito vacías y empezar a vivir con un propósito anclado en el misterio. Totalmente. Y mira, todo este recorrido me lleva a una última reflexión, una imagen que creo que resume a la perfección esta actitud. A ver. Pensemos en los constructores de las catedrales góticas. Esos picapedreros anónimos que trabajaban tallando bloques de piedra durante jornadas brutales. Lo hacían sabiendo, con certeza absoluta, que no iban a ver la obra terminada. Construían algo que tardaría siglos. Qué vértigo pensar así hoy. Pues sí, pero su trabajo diario no era alienante. Estaba lleno de significado porque actuaban desde una conciencia de trascendencia. Sabían que su golpe de cincel era fundamental en la arquitectura del universo. ¡Buah! Y la gran pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué pasaría si empezáramos a vivir nuestra rutina, nuestro Excel en la oficina, no como empleados quemados de un sistema técnico, sino como artesanos anónimos construyendo la catedral invisible de nuestra propia vida? Madre mía, qué imagen tan sumamente poderosa. Un simple picapedrero, pero con la mirada clavada en lo eterno. Pues creo que ese es precisamente el salto que se nos propone hoy. Pasar de la estrechez, de la asfixia de la razón puramente utilitaria, a esta amplitud liberadora del símbolo. Porque recuperar nuestra propia historia sagrada, entender que nuestra vida diaria no es un accidente aleatorio, sino un relato con muchísimo sentido, es seguramente el acto más revolucionario que podemos hacer hoy en día. No somos máquinas que hay que arreglar, somos depositarios de este lenguaje del alma. Así es. Pues para quienes sientan el eco de esta llamada por dentro, para quienes estén realmente cansados del ahogo del mundo plano y quieran aprender a leer su vida de esta manera tan luminosa y encarnada, hay un camino trazado.
Dar el paso es sencillo, pero tiene el potencial de cambiarlo absolutamente todo. La invitación está abiertísima, con toda la calidez del mundo, para unirse a esta escuela de mirada. Quienes deseen iniciar este recorrido solo tienen que ponerse en contacto a través del correo quiero@caminoanimamundi.org.